Ya está. Vamos a cerrar esto de acá. Y nos iremos a nuestro curso. Hoy me habló la encargada del CCT. Se va a programar curso de segundo nivel. ¿Sí? No se sabe si será en la mañana, en la noche después de que termine este curso, o los fines de semana. ¿Sí? Entonces pueden ustedes consultar al CCT a través del grupo, ¿sí? ¿Qué horarios más les conviene a ustedes si quieren entrar a ese curso? Porque está en la mañana, de lunes a viernes en la mañana, turno mañana, de que termine, creo que en 2 semanas, ¿sí? De que termine este curso en el mismo horario, o fines de semana, sábado en la tarde, toda la tarde, y domingo toda la mañana, ¿sí? El nivel 3 después lo van a programar del 2, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que estar atentos y también reflejar, si desean, qué horario es para que haya la mayor cantidad de inscritos. A mí me pagan por curso, no me pagan por inscrito, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es que ellos, recuerden que el CCT es autofinanciado, entonces todos los gastos se tienen que cubrir, hasta sus gastos operativos de secretaria y demás. Entonces, ahí yo siempre procuro que mientras más gente participe de un curso, más viable va a ser para ellos, ¿sí? Entonces, pónganse en contacto con los encargados para poder decidir en qué horario. O tal vez va a ser el fin de semana y después van a aplicar el nivel 2 tras que termine este curso. Tienen que preguntar, ¿ya? La encargada seguro les va a pasar un formulario donde van a poder rellenar qué horario quieren y demás. Yo les voy a comentar hoy día que les pase a ustedes un formulario para que así ellos, que se llama, recuerden que mientras más cursos yo dé, más me pagan, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata que también para ellos tiene que ser viable, ¿sí? Ahora, si quieren cursos especializados, eh, con CIPE Laptam les sale, para que yo les pase clases, $100 la hora, ¿sí? $100 la hora. Entonces, es más carito ahí. La estatal siempre va a ser lo menos costoso posible. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Estamos en subsuelo y nos quedamos acá, ¿ven? En este sector. Ahora, vamos a ver por acá. Planta baja. Observen bien. ¿Se dieron cuenta ustedes, ¿sí?, que las medidas que estoy optando aquí es 15×40? En Bolivia, ¿sí?, nosotros tendemos a uniformizar las medidas. En otros países, esta sí es 15×40 y necesariamente tiene que ser así, se hace. Ahora, esta luz, vamos a decir que aquí le llega una carga más grande y tiene que ser 15×50, se hace 15×50. Y si esta es gordita, la tengo que hacer gordita, pero no tan larga, y va a ser 20×30, se hace 20×30. ¿Qué es lo que sucede acá? Se hace un carnaval. Como esta luz es más grande, esta puede ser de 15×60. Tal vez no está, el ingeniero lo ve que no va a entrar, no quiere doble camada de fierro, la va a hacer 20×60 o 18×60. Entonces, en España, en Argentina, yo veía planos de los que trabajan con CIPE, era un carnaval de medidas. Yo le pregunté, ¿pero por qué hacen ustedes así? Pues claro, pues sí, nosotros ponemos lo que sea necesario, pero ¿por qué no uniformizan? Eso mandé mis planos a CIPE en España, porque no sabes qué tantas quejas que vos tenés, pasame a ver un plano, ¿cómo haces? Yo se los pasé al ingeniero Carlos Fernández y él me respondió y me dice, el trabajo que ustedes hacen en Bolivia es ingente. ¿Ingente qué es? O sea, es demasiado trabajo, es mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que los programas se basan en que en su propia plataforma, ustedes sacan el plano con el plotter, ¿sí? Y en el plotter le ponen su hoja y automáticamente el software lo arma y ustedes imprimen. Ese es, según ellos hacen así. O sea, debemos trabajar sacando planos directamente de CIPE.
También en el programa de hidráulica que yo manejo, hacen todos sus planos, lo hacen en su misma plataforma. Yo he intentado hacer a ese nivel, he tratado de trabajar, hacerlo todo en el mismo software, pero nunca he llegado a estar, al tener la facilidad de armarlo en Vector, como les mostraba el plano del proyecto ese que ya ha terminado, no puedo reproducir eso, ¿sí? Entonces, los españoles me dicen, sí, realmente hemos visto que sí, ustedes hacen un trabajo, mucho trabajo, es demasiado trabajo. Es que pasa que, doctor de estructuras, ¿no? Doctor, ¿sabe qué pasa? Es que en obra no hay ingenieros, son contratistas. Pero ¿cómo no hay un ingeniero aparejador? Eso no existe aquí en Bolivia. El ingeniero aparejador es el armador, pero tiene que ser ingeniero o arquitecto técnico, ¿sí? Que allá existe eso, arquitecto técnico. Entonces, ¿no tienen eso? No, eso no entra en el presupuesto, Leo, bueno. Oh, con razón. Sí, entonces lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Es tratar de estandarizar. Y aquí vamos a ver la forma como estandarizamos. Observen bien ustedes que este es el ejemplito que estamos haciendo de dos plantas. ¿Sí? Después ya vamos a ver las combinaciones y demás, cuando estemos armando. Lo que tenemos que ver son las dimensiones. En planta baja, ¿sí? Las vigas solamente tienen, a ver cuántas funciones tienen. Tienen unas 2 funciones mínimas. ¿Sí? Puede llegar a tener ya. Tienen 3 funciones, dijimos, ¿no? Las vigas. ¿Cuál función es la primera? Ya. Tiene 3 funciones. La primera, como estamos viendo aquí, fíjense que si yo la borro, la altura de la columna viene desde el cimiento hasta la losa. Si la altura es 3 metros de piso a piso, más 1 metro que tenga el cuello hasta la zapata, la columna va a ser de 4 metros. ¿Sí? Si nos ponemos al caso, decir 4 metros, y estoy usando columnas de 15 por 40, que es la que estamos usando en este caso, ¿sí? 4 metros, 400 centímetros, por un factor de pandeo 1, ¿sí? Es 400. Entre 40 del lado más favorable es 10, es columna corta. Del lado más desfavorable sería entre 15. Ya estamos hablando, estamos en el límite de las columnas medianamente esbeltas. Es decir, que va a salir una cantidad de fierro enorme si no coloco, ¿sí? Si yo no coloco esta viga en planta baja. Esta viga, entonces, ¿qué puede repetir más despacito eso? Claro, ¿sí? Técnicamente, esta viga de planta baja es como los travesaños de las mesas antiguas. Les colocaban, ¿sí? Un travesaño para que las patas no se abran. Entonces, cuando yo agarro y le digo, no va a haber, la altura esta que estamos viendo acá son los 4 metros. Sí, sí, sí. Entonces, esa altura, entre el lado más corto de la columna está en el borde de ser esbelta. Por lo tanto, el efecto de inestabilidad o la excentricidad por pandeo va a hacer que se incrementen los esfuerzos y me va a salir, ¿sí? Me va a salir fierro a granel, que es un clásico error que hacen en SIC. Es un clásico error. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Esta viga de encadenado entonces amarra y hace que la columna sea de 3 metros en un tramo y 1 metro que queda abajo.
¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que hace la columna, la viga en planta baja? Arriostra. Sería lo primero. Si existe un muro, como lo tenemos acá, aquí, su siguiente función va a ser portamuro, porque va a soportar el peso del muro debajo de por encima de la viga, ¿cierto? Entonces la viga va a soportar el peso del muro. Y alguien me va a decir, pero ingeniero, eso incrementa el tamaño de las zapatas, porque el peso ahí va a ir directo a la columna y la columna a la zapata. Belleza, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el peso que le llega del muro, vamos a calcularlo. Después lo vamos a hacer el cargado paso a paso en nuestro ejemplo. Diremos que es 3 metros de alto, menos 50 centímetros de la viga que está arriba, me queda 2.5 metros de altura de muro. Por el peso del muro, 0,75 toneladas por metro. 0,75 toneladas por metro sobre una viga es poca carga. Eso es lo que vamos a aprender también. Vamos a calcular cuánto de carga le llega en muro y cuánto en encadenado de planta baja y cuánto le llega en entrepiso para hacer la comparativa y tener una razón de la magnitud, ¿sí?, de las cargas que soporta una viga en función de las medidas que nosotros estamos viendo. 12 por 40, 15 por 40 es la medida estándar que nosotros usamos, ¿sí? ¿Sí? Es la medida que nosotros usamos estándar en encadenados de plantas bajas, es decir, las que están a nivel del suelo. ¿Podría ser menor? Sí, puede ser menor. Puede ser 12 por 30, 12 por 35. 15 por 30, 15 por 35. ¿De qué depende eso? Depende de la separación de las columnas. Pero otra vuelta estamos hablando acá de que nosotros tendemos a hacer una parametrización, ¿sí? Por ejemplo, este es planta baja. Entonces, por más que este tramito sea chiquito, no lo voy a hacer 15 por 30 o 12 por 30. Si yo opto por usar 40, todas las vamos a hacer de 15 por 40 o 12 por 40 para procurar estandarizar, ¿sí? Que todas tengan una sola medida, así los encofrados van a ser una sola medida, el albañil no se va a equivocar, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos a la hora de hablar de medidas de vigas. También tiene su ciencia de por qué, porque vamos a después, más adelante, hablar sobre el balance, ¿sí?, del elemento que es la viga. Todo tiene un balance. El balance vamos a hablar, ¿sí? Armadura de balance le llaman. Vamos a decir que las vigas estén balanceadas, o como hablan los españoles, nos dicen la pieza tiene un buen encaje estructural. ¿Sí? Ellos llaman encaje estructural, los españoles. Entonces, aquí estas de 12 por 40, 15 por 40, vamos a ver que si nosotros hacemos la tarea correcta, la medida correcta adoptamos, le llega solamente los muros, ¿sí? Está solo para riostrar la columna, y cuando esta columna sea medianera y tenga una zapata medianera así, la viga va a trabajar aparte. Por su tercer función será un tirante para poder equilibrar la zapata. En este caso, como está centrado, lo vamos a poner ahí. ¿Ven? Entonces tiene tres funciones. Una, rigidiza las columnas para que no fallen por pandeo. Otro, portamuro, la segunda. Y la tercera, trabaja como tirante a la hora de encontrarse una zapata medianera o esquinera. Ahora, la medida que nosotros optamos puede ser 12 por 40, 15 por 40, que es un estándar. ¿Puede ser menos? Sí, dependiendo de la separación de las columnas, pero tiende a uniformizarse. ¿Sí? Tiende a uniformizarse. Ahora, las cuantías, eso lo vamos a ver más adelante. Miren, aquí tenemos con la norma boliviana y con la norma antigua y con la norma nueva. Tiene unos intervalos que después lo vamos a ver. Ahora, en planta alta, como este ya recibe una losa encima, las cargas que le llegan son mayores. Entonces, al tener mayor carga, se supone que debería tener mayor brazo de palanca, o va a entrar más cuantía, más cantidad de acero. Ahora, las medidas que se utilizan son estas: 12 por 40, 15 por 40. ¿Dónde se utiliza eso? En casitas que las distancias no son muy grandes.
¿sí? No son muy grandes. Entonces, yo les puedo mostrar, por ejemplo, aquí. Vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí. Esta de acá. Esta casita es una casita chiquitita. Ahorita llegamos a eso, ¿sí? Miren, esta casita ha habido la posibilidad de meterle columnas por donde yo he querido. Y las distancias de sus columnas no son muy grandes, no pasan de los 4,50 m. Estas columnitas están escondidas en paredes, tampoco se ven, ¿sí? No se ven. Ahora, las medidas que he usado abajo, 15 por 40. Nos vamos para el entrepiso, fíjense que he usado 15 por 40. Ahí está. ¿Ven? 15 por 40. En esta casita he usado esas medidas. ¿Por qué? Porque las distancias son pequeñas. ¿Sí? Entonces yo le estoy mostrando una casita que yo usé esa medida. Entonces, volviendo aquí al vector, ese 12 por 40 o 15 por 40 se utiliza cuando las columnas están cercanas, son relativamente cortas las distancias. Ahí me puede dar ese 12 por 40 o ese 15 por 40. Ahora, cuando las lucecitas son un poquito más grandes, pasan 5, 5,50 m, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que usar 12 por 50, 15 por 50. ¿Sí? 12 por 50, 15 por 50 cuando es más grande. Ahora, estas de 12 por 60, 15 por 60, ya, no quiere decir que lo voy a usar en toda la construcción. ¿Sí? No quiere decir que lo voy a usar en toda la construcción. Ahí me preguntan, ¿esas de 12 por 40, qué pasa con la compresión oblicua o torsión? No, normalmente por lo que fallan las piezas en entrepisos son por deformación. Entonces la deformación es la que hace que nosotros vayamos variando la medida. Estas de 12 por 60, 15 por 60, se utiliza solamente en algunos tramos, como lo vamos a usar en nuestro ejemplo. ¿Sí? Como lo vamos a usar en nuestro ejemplo. Hay unos tramos que van a fallar por deformación. Y vamos a ver cómo hacemos si le aumentamos la resistencia al hormigón, si le metemos más fierro, si le cambiamos la sección. Si le aumentamos la sección, después vemos que igual falla, le meteremos más fierro, igual falla. Procuraremos volver la otra forma de sección que nos permita meterle más fierro arriba o más fierro abajo. Veremos sus características, las explicaremos, ¿sí? Pero solamente va a ser en un par de vigas, no en todas. Todas las demás van a ser de 15 por 50, pero alguna va a llegar a ser 15 por 60. Entonces, estas de 60 tienden a estar en algunos tramos, ¿sí? de nuestro encadenado, donde falle por deformación, no cumpla por deformación, no es que falle, ¿sí? No cumpla deformación. Ahora, torsión por compresión oblicua tiene que ser un diseño raro, porque normalmente las torsiones que veremos acá en el programa van a ser causadas por una mala configuración del programa, una mala introducción de los datos en el programa. Por eso muchos, cuando utilizan CIPE, ¿sí? Dicen, el CIPE mucho fierro calcula. Es que no saben configurarlo, ¿sí? No saben configurar. Este curso, por eso se trata de eso. Vamos a hablar sobre alineamientos, continuidad de viguetas, empotramientos laterales de vigas. Todo eso nos va a servir, ¿sí? Todos esos conceptos nos va a servir para que nuestra estructura sea lo más real posible, tenga un comportamiento lo más real a lo que pasa en construcción, ¿sí? Y el botón por posición va a ser para que nuestros armados se parezcan o se adecúen a la forma como nosotros trabajamos y sea menos esfuerzo a la hora de editar los armados, ¿sí? Pero la compresión oblicua o torsión normalmente tiende a ser un error de entrada de datos del usuario por la mala configuración o la mala la mala colocación de los elementos, ¿sí? Estructurales. Entonces, la torsión no me preocupa mucho. De que existe, sí existe, pero solo en algunos casos raros. Entonces, las medidas que nosotros estamos viendo tiende a ser estandarizado, ¿ven? Ahí estamos viendo. Ahora, si seguimos para la planta alta, noten que la cubierta, diría, tiene las mismas medidas que las vigas de entrepiso.
¿Y por qué tienen las mismas medidas? Secciones, diría. Si abajo tengo la losa y tiene 200 kilos y arriba solamente 100 kilos de sobrecarga, no hay ni muro, pero abajo sí, ¿por qué tiene la misma medida? Porque resulta que el encofrado que ya se hizo en entrepiso, ya lo tengo hecho los laterales, ¿sí? Y sencillo, subo acá la misma medida y está demostrado en varios libros. Si ustedes en la universidad hay un libro de encofrado traducido al español, es un libro americano, hay una comparativa entre el costo del encofrado, cambiando la columna piso a piso, o mantener 3 pisos, un solo encofrado, manteniendo la dimensión de la columna. Entonces hace su análisis y dice, sale más barato mantener la medida de la columna por 3 pisos y hacer un solo encofrado que estar haciendo 3 encofrados diferentes, ¿sí? Para reducir la sección de la columna. Entonces, lo mismo sucede acá. Nosotros manejamos una sección en entrepiso, esa madera que ya está hecha para esa medida, la subimos a la cubierta y la cubierta, ¿sí? La cubierta se vacía con la misma medida por razones más de ahorro de madera. Recuerden que la madera se ha triplicado el precio desde que una ONG le dio la genial idea al gobierno de ponerle sensores a los camiones autorizados para sacar madera de la explotación de la madera. Ahí los empresarios declaraban un camión y pasaban 7, ¿no? Por detrás. Entonces, con los sensores que se pusieron de rastreo, ya se hizo un poco más complicado estar contrabandeando madera, ¿sí? Y ahí subió el precio, recuerden, fue un chiverío. Trataron de trabajar con los laminados, que también se trabaja actualmente eso antes que la madera, ¿sí? Porque la madera es cara. De que la podemos encontrar de contrabando de reserva actualmente, sí se las encuentra. Sale a 1/3 del costo del precio normal de la madera, pero es difícil, un poquito difícil y tiene que tener el contacto necesario para que la madera llegue directamente a su obra. No ir a traerla, porque si ir a traerla es ganarse un problemón y un juicio en la tranca si lo pillan, ¿no? ¿Sí? Pero existe. Ahora, entonces, por razones prácticas de encofrado, nosotros mantenemos nuestras secciones de entrepiso a la planta de cubierta. ¿Ven? Ya después discutiremos sobre las medidas. Sobre las medidas de las columnas, van a ver que en este ejemplo de 2 plantas manejamos 15 por 30 para cosas pequeñas, 15 por 40 y 15 por 50. En voladizos circulares, dependiendo, ¿no? Los voladizos circulares debería, si se alinea bien las piezas, no debería haber torsión, ¿sí? Si se alinea bien y se saca con continuidad las losas. Hay forma, vamos a hablar en este curso, ¿sí? En este curso vamos a hablar de cómo podemos hacer trabajar también las losas y demás. ¿Ya? Todo es cuestión de configuración de su sistema resistente, es decir, de su encadenado. ¿Ya? Las columnas de 12 ya no se recomienda, ya no lo usamos por norma porque está prohibido. ¿Sí? Está prohibida las columnas de 12. La sección mínima de una columna que sea de 2 plantas, en una estructura de 2 plantas, no dice casa de 2 plantas, una estructura que soporte 2 plantas, la sección mínima es 15 por 30. ¿Sí? 15 por 30 es la sección mínima. Eso está en los comentarios de la misma norma. La sección mínima, dice ahí, debe ser 20 para columnas. Para columnas cuadradas es 25 por 25. Para columnas circulares es 30 de diámetro. Para columnas rectangulares es 20 base mínima. Pero en sus comentarios dice, en el caso que sea una estructura de 2 plantas, esta puede ser una sección de 15 por 30. Podría ser 15, pero su otra sección, su otra medida debe ser 30. Entonces la sección mínima es 15 por 30 para 2 niveles. El de 12 ya no lo usamos legalmente porque la norma NB no la contempla. ¿Sí? De a poquito, ven, ya estamos metiendo datos más técnicos. Ahora, ya sabiendo esto de que existe estándares y esos estándares vamos a relacionarlo con la cantidad de acero y aparte, miren, aquí vamos a discutir sobre armaduras mínimas, que eso ya lo tengo ordenadito acá, y eso lo veremos a la hora de detallar los armados de las vigas y vamos a discutir un montón de esto, ¿sí? Porque las medidas que nosotros utilizamos de estándar, ¿sí? Se utilizan para llegar a un balance.
Ese balance es el que vamos a usar, ¿sí? Vamos a explicar más adelante. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer de a poquito. Entonces, aquí está el gráfico, ya está armado. Lo que nosotros tenemos que entender es que existen estándares de secciones, tanto para vigas como para columnas en nuestro caso. ¿Se podrá usar esto en edificios? Estas medidas sí se puede usar en edificios, sí. Pero siempre vamos a tender en edificios a usar 15, porque los esfuerzos por viento que hemos visto tienden a aumentar sus esfuerzos, ¿no? ¿Sí? Entonces, para rigidizar un poquito más la estructura, aparte de las columnas, las secciones deben ser mínimo de base 15. ¿Podría ser 40? Sí, pero casi no se usa. Lo que nosotros tendemos a usar es 15 por 50, 15 por 60. ¿Podría ser 20 por 60? Bueno, eso ya depende de las luces del edificio, la esbeltez del edificio, pero también parten por un estándar de medidas básicas en sección. Las medidas de una vivienda son 3 metros 2.70, sí. En los edificios son más cortitos los pisos, porque ellos tienen que llegar hasta 12 pico metros en el basamento, entonces lo van reduciendo para ganarse un piso más arriba. Eso ya es pleito del arquitecto. Nosotros no discutimos en esas medidas. ¿Ven? Nosotros no tenemos que entrar a discutir eso, ¿no? Por eso yo digo, eh, a la hora de hacerse una casa uno como ingeniero, yo haré la estructura porque se hace el plano arquitectónico, voy a llamar a mis amigos que son los arquitectos. Yo he hecho así, miren, hay una casa que me ha gustado en Paraná, ¿sí? La he ido a ver, esa es la que quiero. Vi el video de la casa porque es una casa espectacular, premiada, ¿sí? Sencillito, son 3 cubos conectados con corredores. Fui donde el arquitecto, ahí está el video de YouTube, sacar los planos y ajustarlo. Esa casa tiene 50 metros de largo, pero yo tengo 36. Entonces reducí a 36 metros. ¿Ven? Entonces es uno de los arquitectos más renombrados de la Argentina. La decoradora es una renombrada de Brasil, una de las más renombradas paisajistas del Brasil. Y el decorador sí es uno de ahí de Paraná, ¿no? Pero que también es renombrado. Pero eso, voy a buscar acá muebles parecidos y los mismos colores y ya está. ¿Ven? Pero yo no me voy a poner a opinar sobre la arquitectura, el punto del arquitecto. Nosotros estamos hablando sobre el tema de estructuras, ¿ven? Entonces, si hablamos de estructuras 3 metros y 2,70, estaríamos tendiendo a estar, por ejemplo, si yo agarro y digo 3 metros de altura tiene mi columna y la base de mi columna es 300, ¿no? 300, y la base de mi columna es 15, en sección, lo divido, es 20, ¿ven? Sigue siendo columna medianamente esbelta, pero no está en el límite. ¿Sí? No está en el límite. Está casi al medio. Por lo tanto, belleza, está bien. ¿Ven? Porque 27, si no me equivoco, es el límite para columnas medianamente esbeltas en esbeltez geométrica. Entonces, 3 metros. Si es 2,70, obviamente su esbeltez va a ser menor, por lo tanto el efecto de inestabilidad va a ser más suave. Ahora, eso ya lo veremos cuando estemos diseñando estos elementos, ¿no? Las columnas. Y después hablaremos sobre esto que está acá, cuando empecemos ya a diseñar las vigas. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con nuestros encadenados de planta baja. Ya sabiendo que existen estándares, ¿sí? Que costó un poquito, ¿sí? Vamos a ir aquí a planta baja, habilito, aparecen mis planitos y aquí está sencillo. Ya sé que las medidas que voy a usar tienen ese toque, ¿sí? Y hay un detalle, miren. Hay un sector que es de 2 planos, que acá abajo ya tiene losa, ¿sí? Y hay un sector que sería el encadenado de planta baja. Entonces, en el sector que tiene la losa, voy a tender a usar 50 centímetros, igual que está en mi planito acá, ¿no? Entre pisos, 50 voy a tender a usar. En encadenados donde solamente exista muros y no exista losa, 40 es mi razón de usar. Podría ser menos, dijimos, ¿no? Eso ya depende de la separación. Entonces, aquí voy a dividir en 2 pedazos. ¿Y por qué voy a dividir en 2 pedazos? Porque tengo un sector que soporta, este sectorcito solamente soporta los muros, porque no tiene losa. Pero
Tengo otro sector que sí soporta una losa. Todo esto porque tiene flechita, ¿no? Todo el sector que está en verde. Entonces, en el sector en verde voy a usar alturas de 50. Y en el sector que tiene solamente planta baja y solo le llegan los pesos de los muros, voy a usar 40. ¿Ven? Está interesante este ejemplo porque no es todo de 50, sino que yo tengo que tener ese criterio. Entonces, usaré vigas, entrada de vigas. Me aparece esta sección acá y le digo 15 por 40. Voy a tender primero a hacer la parte que estaba en rojo. Y acá, despacito, estoy en planta subsuelo, fíjense, tengo que estar en planta baja. Ahora sí estoy en planta baja. ¿Sí? Entonces, de aquí voy a tender a hacer esto. Cuando ustedes ya tienen cancha, fácil pueden hacer esta operación. Pero puedo tener problema con la C10, porque no lo estoy mordiendo bien. Si ustedes hacen eso. Pero si yo ya soy canchero, puedo agarrar de aquí y hacer eso y muerde bien, aunque no esté en su misma alineación. Pero no va a haber problema. Entonces, siempre cuesta al comienzo acostumbrarse y vamos a hacer despacito. Miren, de columna a columna voy a ir colocando para no pelarme. Ahí está. Y siempre me voy a tender a ir a hacerlas más fáciles. ¿Ven? Este está recto. Este de un solo tramo por acá. Este de un solo tramo por acá. Lo agarro de la columna. Ahora este ya podría ponerlo hasta allá, ¿no? ¿Ven? Hasta ahí. Aquí veo que hay una viga. Entonces de acá hasta acá. Aquí hay una columna. Entonces este va a ser de 15 por 40. Aquí. Aquí. Así. Ahora me queda esto. Entonces, este de acá voy a tender a hacerlo así. Este lo puedo llevar acá. Este, miren, lo voy a hacer así. Al agrede todo mal puesto. Y este lo voy a traer hacia la columna. Ahí está. Así. Esto, como aquí la distancia es pequeña, y esto es simplemente para riostrar porque no hay muro. Aquí en este sector, entre las 17 y la 15, sí hay el muro, ¿sí? Pero la distancia es pequeña porque va a ser un volumencito apenas, ¿sí? Voy a tender a que eso es 45 de base por 25 de alto, porque las luces son pequeñas. Entonces voy a agarrar así y lo voy a trasladar ahí. ¿Ven? Ahora, el sector que tengo acá, este sí tiene losas porque tiene rosadito la dirección de las viguetas. Entonces, clic derecho, le digo 15 por 50. ¿Ven? Porque tiene losa. Entonces voy a tender a hacer así, ¿ven? De aquí voy a tender a colocar una así. Aunque las luces sean pequeñas, como hay una losa ahí, voy a tender a colocar ese estándar. Ya veremos el por qué sale ese estándar. Listo. Ya puse mis vigas. Estoy viendo que mis vigas, obviamente, están todas chuecas, todas mal puestas. La herramienta que les dije para colocar a su posición final se llama vigas, ¿sí? Ajustar. Ya dijimos que esta opción de viga ajustar no solamente ajusta, sino es una restricción de crecimiento. Viga ajustar, que es esta opción de acá, tengo que trabajarlo con el imán y en el imán configuraré el más cercano que es el reloj de arena. En más del 90% de las veces que yo utilice las vigas y quiera colocarlo en su posición final, con una plantilla que es la que yo he hecho en Vectorworks y lo exporté en DWG, va a tender a ser el reloj de arena que es más cercano. ¿Ven? Y miren lo que voy a hacer. Ahí está en su posición, ahí está en su posición, ahí está en su posición. Por más que esta esté en su posición, igual voy a tender a darme la tarea de ajustarlo. Miren esto, recuerden que hay que tener, esto es lo que más me impresiona, ¿eh? Tac, todo mal puesto y con un clic se resolvió el dilema.
Borraré estos tramos donde no existe losa, paños, gestión de losas, borrar o meter hueco. Borrar losa o meter un hueco. Ahí está. Todo lo demás rosadito es porque tiene losa. Entonces, guardo, vista 3D, y ahora veremos. Larga la charla, pero fácil había sido meter datos en el CIP. ¿Ven? El movimiento de ajustar tiene alguna distancia o lo hace punto que uno elige en el imán. Ah, esa parte está interesante. Miren, pónganle atención aquí. Observen bien. Voy a borrar esta. Y voy a volver a colocarla. 15 por 40. Quito el imán un ratito. De aquí lo voy a poner así. Y de aquí lo voy a colocar así. Ahí está mal puesto, ¿ven? Voy a quitarle la referencia de las columnas para que no se vea. Ahí está. Ahora sí. Ustedes pueden notar que aquí está la línea azul, que es la línea del dibujo. ¿Sí? Cuando activo el imán punto más cercano, ahí, le doy vigas, ajustar. Noten que automáticamente la viga que se va a ajustar se colocó en color rojo, resalta en rojo. Y lo que yo tengo que hacer es acercarme hasta que aparezca el reloj de arena. ¿Ven? Ahí está. Eso va a depender también del zoom. Pero lo que ustedes tienen que buscar es que aparezca en rojo la viga. Esa es la que se va a acomodar entonces porque está resaltada en rojo. Miren, aquí se está resaltando en rojo el segundo tramo. ¿Sí? Detecta el imán, un clic y automáticamente ya fue a su lugar. ¿Ven? Esa es la pregunta que me hizo José Caballero y está buena, ¿no? Porque muchas personas están viendo de memoria cómo yo lo meto. Ah, qué facilito había sido. Sí, la pregunta esa es a qué distancia, ¿ven? Ahí, chat, listo. ¿Vieron? Y recuerden, esta opción, yo acabo de decirle que esta línea de aquí es la que manda. Si yo supongo que, eso estoy suponiendo que es de 15 por 40, entonces lo que sucede al hacer sobre esta línea roja, sobre ese lado, la viga tiene que crecer para allá. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Yo supongo que hice bien esto. Ahora, miren, voy a hacer por acá. Y ahora voy a cambiar su medida. 20. ¿Ven? Crece para allá. Ahora, se supone que por el rojo para allá, pero yo le puse por acá adentro. Entonces aquí le diré 20. Miren lo que pasó. Se fue para el otro lado. ¿Por qué? Porque lo hice por dentro. Entonces, ajustar no es aplicarlo alegremente. Es por eso que la pregunta que nos hizo José Caballero es buena. ¿Ven? Porque nos da la pauta de decir, ajá, no es una herramienta que sea así de sencilla. Ah, qué buena esa herramienta, es sencillita y la pone. No, tiene sus detalles también, ¿no? Es una restricción. Así como el punto negrito que tiene las columnas. ¿Ven? Ahí está el puntito negrito ahí. Aquí lo estamos viendo el puntito negrito. Eso es la restricción de crecimiento. Quiere decir que la columna, ¿sí? A través de ese puntito que dice redondo rojo, la columna, si cambia su medida, va a cambiar libremente así. Esa es la restricción geométrica. Y eso hemos dicho, depende de la arquitectura. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con estos elementos. Entonces, yo voy a agarrar, seleccionar y asignar. ¿Ven? Ya está. Sencillito. ¿Listo? Ya está. Ahora, vamos a empezar. Ya sabemos que las vigas se colocan fácil, pero se tiene que tener un cierto orden a la hora de ajustar. Y sus secciones de estas vigas siempre tienden a estar con un estándar que ya lo hemos visto, ¿no? 15 por 40, 15 por 50, 15 por 60 y sus variaciones de bases también puede ser 12. Ahora, vamos a empezar a hablar sobre el tema de las viguetas.
Si me fijo, aquí antes de entrar a las viguetas, me comí una viguita acá, y esa viguita la voy a hacer inicialmente así, miren. Voy a agarrar vigas, entrar viga, ahí está. Copiar 15 por 50 dijimos, ¿no? Ya está. Y de acá quito el imán F3. Vigas, ajustar. F3 para activar el imán, listo. Ahora sé que ese es el hueco de la escalera que va al subsuelo. ¿Ven? Y reviso, vista 3D. Listo. Ahí está. Ahora, aquí tenemos que hablar sobre un tema de ejecución. Se supone que en este sector que estamos viendo ya con el paño sin definir, que sería el signo de interrogación, ¿sí? Estos que tenemos aquí, se supone que en la vida real, a la hora de hacer la construcción del muro, el muro nosotros no lo vaciamos hasta arriba, hasta tope. ¿Ven? Hasta tope nosotros no vaciamos el muro. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vaciamos hasta la altura de la losa porque ahí tiene que asentar las viguetas y ahí recién se va a hormigonar, ¿cierto? Igual que las vigas. Las vigas hacemos su encofrado lateral completo de afuera, ¿sí? Y el lateral interno lo hacemos menos la altura de la losa para que ahí apoye las viguetas. Y todo eso se puede hormigonar en una sola pieza. Pero el muro se vacía entonces solamente hasta donde va la losa, o podría colocar una viga de coronamiento. Ahora, esta viga de coronamiento, ¿sí? Para que coincida y mi armado sea sencillo, esta distancia, pero está en mi caso con los colores, esta altura de mi viga es 50. Entonces, lo que yo quiero, ¿sí? En este caso, es configurar al programa para que aparezca en la cabeza del muro, o sea, en la corona del muro donde este termina, quiero que aparezca también esa viga. Y además, con eso, en los planos voy a poder decirle vaciar solamente hasta el nivel de la altura inferior, ¿sí? Hasta la base inferior de la viga, preparar el armado de la viga, empotrar las viguetas, que eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿sí? Para poder hacer el vaciado monolítico de la losa. ¿Sí? No es de entrepiso, sino es la de encadenado. Entrepiso sería el de arriba, porque esto está en una colita. Entonces, ¿cómo hago en el programa para poder decirle al software que requiero una viga de coronamiento de 50 centímetros de alto? Así, ¿ven? Así. Por aquí quiero una viga también por allá. En todo el perímetro donde termina el muro, ¿sí? En la corona. Actualmente yo les dije que en el software, en la versión 2022, existe la mejora, se ha puesto la mejora de poder decirle que cada tramo puedo colocar una altura diferente de viga, que eso se podía, ¿no? Bueno, una sola estándar era, ahora sí puedo colocarle la altura que yo quiera. Aparte, puedo colocarle una base diferente al espesor del muro, porque la viga corona me permite una sola altura pareja para todo, y el espesor o la base de la viga viene a ser el espesor del muro. No me da más libertad. En la versión 2022 sí me permite colocar la medida que yo quiera, tramo por tramo, y la base puede ser superior al espesor del muro. E incluso si pasa varios pisos, ¿sí? Yo puedo poner en cada piso intermedio unas vigas, porque al final ese muro se va a hacer por fases, ¿cierto? Se va a ir subiendo por fases, por lo tanto tengo que tener ese detalle de la viga para su vaciado y su apoyo respectivo de mis losas, que le lleguen o si es que le llegan. ¿Sí? En este caso necesito esa viga corona para que aparezca verdecito ahí y ya le indique. Como estoy usando un estándar de 50, voy a configurar que la viga de corona en esta versión, ¿sí? Sea de 50 centímetros de alto. ¿Cómo hago eso? Observen bien. Vean la vista 3D. Así está, ¿ven? Pelado está el muro. ¿Ven? Pelado está. No se ve ninguna viga ahí sobre el muro. Aquí. Entonces, obra, datos generales. Nos vamos ahora al famoso botón por posición.
que sería el engranaje. Tiqueamos acá el botón por posición, nos aparece esta ventanita. Vamos a entrar, noten ustedes que dice forjados. Depende del idioma en el que ustedes instalen. Si ustedes instalan en Gaucho, seguramente ahí debe decir losas. Aquí dice vigas. Y acá vamos a entrar a este botón grande. Entonces, si le vamos poniendo flechita, botón por posición, forjado, vigas, y al botón grande. Entramos al botón grande y nos aparece esta ventana. Una vez que tenemos esta ventana, vamos a buscar la última opción que dice armado de vigas embebidas en muros y vigas de coronación. ¿Ven? Ahí está. Tiqueamos y lamentablemente se desaparece esa opción, el cuadrito, y ahí lo tenemos. La primera, que dice armado de vigas de coronación en muros de hormigón armado de vigas embebidas en muros de fábrica y armado de vigas en muros de bloques de hormigón. Entonces, el que yo quiero es hormigón armado y ahí me dice qué altura quiere. 50 centímetros. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Ven? Ahí está. Como esta versión es la 2021, la última, que salió 2021.g, hasta ahí llega las opciones de muros de vigas en coronación de muro. En la 2022 recalco que esta opción se ha mejorado y puedo, a la hora de meter el muro, puedo escoger qué altura quiero colocar para cada tramo del muro, ¿sí? Y qué espesor de viga puedo colocar y puede ser diferente al espesor del muro, la base de la viga. E incluso dijimos que podemos colocar vigas intermedias en los pisos para que sí corresponda a un mejor, se ajuste a un mejor proceso de construcción que es real, ¿no? Lo hacemos por parte. ¿Ven? Ahí le damos a aceptar. Esto estaba así, ¿no? Aquí arriba. Le damos salir, terminar, aceptar, pregunta y vamos a borrar la secuencia. Le damos vista 3D. Revisamos y automáticamente ya estamos viendo que el programa puso 50 centímetros y también lo colocó en todo el perímetro de los muros. En la cabeza, ¿ven? En la corona. Ahí está. Ahora esa viga se va a empalmar automáticamente con los otros pedazos de viga y eso va a ser un solo armado. Interesante, ¿cierto? Eso se va a ajustar mejor a nuestro proceso constructivo. Ahora, ¿se entendió hasta acá? ¿Sí? Para que pasemos a ver el tema de las viguetas. ¿Preguntas hasta acá? Hasta mañana tenemos que armar todo. Mañana vamos a ir más rápido. Bien. Entonces, la viga de coronación, ¿sí? Vamos a explicarlo mejorcito porque me están preguntando de la viga embebida. Ya, lo vamos a repasar de nuevo, pero ya con las viguetas puestas. ¿Por qué? Porque cuando le pongan la vigueta se va a ver el espesor. ¿Ya? Entonces, miren ustedes. Cerramos. Y ahora, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Ya necesitamos meter la losa. Y hemos dicho que vamos a trabajar con puras viguetas. Ahora, si aquí estamos viendo es la luz que tiene que tener la losa. Y con eso vamos a determinar qué espesor de vigueta es el que necesitamos. ¿Ya? El que necesitamos. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Miren. Aquí yo tengo, bueno, este Excel era para que nos reneguemos un poquito con el tema de los precios. Vamos a revisar, entonces, yo tengo un Excel. Aquí ya está hechito. Ajá. ¿Ven? Ahí está. Aquí está fácil. Miren, eso es lo bueno de tenerlo ordenadito.
¿Cómo vamos a calcular la altura de nuestra losa? Esto hay que tener cuidado. Esto hace 2 meses les dije, ¿no? Creo que les comenté. Uno de mis alumnos le ha pelado y olímpico, y hasta ahorita se sigue discutiendo. El otro día estaba una reunión entre los de SICA, MAPEI, y cómo lo han hecho a esa obra y lo han desarmado al ingeniero que le ha pelado. ¿Sí? Olímpico su error, decía, ¿no? Y no cito alumno. Sí, pero, o sea, yo explico bien. Otra cosa es que pregunten. O sea, tal vez no le he entendido, ¿no? Sí, pero ya nos dimos cuenta que ni siquiera lo había mirado, lo hizo su asistente, y a su asistente no lo ha preparado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el primer caso, en el primer paso para el cálculo de nuestra losa de vigueta? Primero necesitamos la luz de cálculo. La luz de cálculo en este caso, ¿sí? Va a ser esta distancia. Yo voy a configurarlo. A mí me gusta poner así, como ya uso lente, entonces siempre pongo rojo con amarillo, así, porque se nota mejor. Ahí está, ¿ven? 590 tiene de luz. ¿Sí? 590. Entonces, aquí ya está 590, la luz libre. La luz de cálculo, noten que le aumenta 10 centímetros, es decir, 5 centímetros a cada lado. Eso dice Concretec. También los otros, ¿sí? Luz libre entonces, 590. La distancia esta, 590. Como tiene que empotrarse un poquito las viguetas, dice el constructor, el fabricante dice, súmele 5 centímetros a cada lado. Entonces, la luz de cálculo va a ser 6 metros. Ahora, la altura mínima que debe tener. Entonces, la altura mínima es luz de cálculo entre 30. ¿Ven? Cada vez vamos mejorando. Creo que lo anoté, pero no. Donde LC, luz de cálculo, tiene que estar en centímetros. Ahí está. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es luz de cálculo entre 30, ¿ven? Da 0,20 metros. O, que es lo mismo, 20 centímetros. Eso es lo que nos pasa el fabricante en su pequeño manual de tres laminitas, ¿no? Es un tríptico. ¿Ya? Es un tríptico. Ahora, ¿hay qué sucede? ¿De dónde viene eso? Eso es lo que hay que preguntarse. La norma española, que yo les he compartido y se las voy a volver a compartir de nuevo, dice que la luz de cálculo, esta de acá, no es L sobre 30, sino que tiene una tabla. Ese cálculo simplificado de la altura, ¿sí? Se hace hasta máximo 7 metros. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, la luz libre es la dirección que se coloca la vigueta. Correcto, es eso. La luz en la que va a ir, la distancia que tiene que viajar la vigueta, el largo de la vigueta técnicamente. De pared a pared o de viga a viga, más 10 centímetros sería la luz de cálculo. ¿Ven? La luz libre es de distancia libre, ¿sí? Todo el largo de la vigueta. Más 10 centímetros sería la luz de cálculo. Ahora, este L sobre 30, si ustedes recuerdan, es el predimensionamiento para evitar el control de deformación, ¿sí? Para una losa simplemente apoyada. Eso nos enseña en la universidad. Si nosotros nos ponemos al caso de leer la norma española de viguetas, de elementos prefabricados de viguetas, ¿sí? Dice que esto se hace máximo hasta 7 metros. Para luces mayores de 7 metros en viguetas ya se debe hacer un cálculo de flechas o deformaciones paso a paso, ¿sí? En cambio, para evitarme hacer ese control de deformación, yo puedo aplicar ese proceso de cálculo simplificado de la altura mínima. Entonces, en la universidad, y es lo que dice acá en el manual de la empresa, dice colocar luz de cálculo entre 30. ¿Sí? Entonces, sepan que en la normativa española existe ese procedimiento
y tiende a ser L sobre 30, pero hay más coeficientes dependiendo el tipo de tramo en el que ustedes están encontrando, si es de borde, de centro o único. ¿Ya? Ahora, aquí ya nos dice que es 20 centímetros. Entonces, este criterio viene de losa simplemente apoyada y también está respaldado con un proceso más complicado, con más coeficientes, ese 30 va variando, ¿sí? Y hay unos coeficientes de reajuste para el espesor, ¿sí? Que está en función de la carga, por eso nos estamos yendo por el más sencillito para aprender el concepto. Entonces, esto sería el cálculo simplificado del espesor de la losa para evitar hacer la verificación por deformación. Quiere decir que si yo adopto los 20 centímetros de losa, no se debe verificar por deformación porque esta debe cumplir. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que es 20. Ahora, lo que yo tengo que hacer es ir a mi tabla, que es cosa que esto ya no lo dan los de CIPE, los de Concretec, no lo dan las empresas. Lo que sí me lo estaba dando es el ingeniero Molina, que tenía que exigirle ya las dobles viguetas y los pesos corregidos, pero el tema de la resbalada que me plantea una acera hizo que me pierda como 10 días. Entonces, en este caso, vamos a ver que yo necesito entrar con una combinación plastofor carpeta de compresión, ¿ven? Complemento que sería el plastofor y la carpeta sería la parte que se vacía de hormigón encima, ¿sí? Que dé más de 20 centímetros. Entonces, si me fijo aquí en mi tabla, yo necesito 20 mínimo. Entonces, aquí yo tengo, fíjense, 5 de carpeta y 10 centímetros de plastofor. 10 más 5, ¿cuánto me da? 15. 15 al 20, le falta 5 centímetros. 12 más 5 hace 17. 17 al 20, no cumple, ¿no? Tiene que ser igual o mayor. 16 de plastofor y 5 de carpeta hace 21 centímetros. ¿Ven? 21 centímetros. Entonces, 21 es mayor que 20. En Ormiprep del ingeniero Molina, ellos tienen complementos 15 y la carpeta 5. Entonces, en Ormiprep podré usar 20 centímetros clavados. En Concretec no existe el complemento 15, existe el complemento 16. Por lo tanto, usaré 16 más 5, 21, mejor todavía, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo que deben notar ustedes aquí es que existe la posibilidad de decir 10 centímetros de complemento y 4 centímetros de carpeta. También tengo, fíjense, 12 centímetros de complemento de plastofor y 4 centímetros de carpeta. Entonces, 10 más 4, 14 y 12 más 4, 16. ¿Cuándo se utilizan los 4 centímetros? Sí, eso ya vamos a ver sobre los nervios rigidizantes, ¿no? Eso ya vamos a ver. Ahorita estamos viendo cómo se calculan las series. Después son complementos que se deben hacer, ¿sí? Que son los nervios rigidizantes. Ya lo veremos y vamos a mostrarle fotos. Ahora, la pregunta es, ¿usamos los 4 centímetros de espesor? Ya no lo usamos, ¿sí? No usamos esa de 10 más 5 o 10 más 4, ya no lo usamos. No se usa el de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque en obra, cuando ustedes pisan un plastofor de 10 centímetros, adiós ese plastofor y ustedes se quedan colgando ahí de la vigueta. Es muy frágil. ¿Sí? Por eso no lo usamos. En viviendas unifamiliares en Trinidad es de 12 más 5 complemento. Belleza, en Trinidad, y depende de la luz, porque esto estamos dándonos cuenta que existe un criterio para poder determinar la altura o el espesor de la losa, ¿cierto? ¿Ven? Hay un criterio, no siempre es uno solo. Entonces, este de 10 más 4 no lo usamos, ni el 10 más 5. No lo usamos, ¿por qué? Porque es muy, ¿sí? Muy delicado. ¿Sí? Es muy delicado. Ahora, la otra pregunta que deben hacerse ustedes es que si yo me voy ya al 16, es 16 más 5. ¿Cuándo utilizo 16 más 6? ¿Se dieron cuenta que ya no hay 4? Ya parte 5 y inclusive más de 5 ya hace 6. ¿Dónde se utiliza esa carpeta de 6 centímetros? Normalmente,
cuando ustedes hablan de elementos prefabricados, ¿sí? Cuando se habla de elementos prefabricados y además alivianados, ¿sí? Se calcula cuánto es la inercia, ¿sí? Cuánto es la inercia o la rigidez que tiene una losa de espesor macizo. Obviamente que la losa prefabricada, al tener menos material, tiene menor rigidez. ¿Ven? Ahí ya está poniendo una condición. No se puede usar el de 4 centímetros, claro. Porque dice ahí que es 19 milímetros. Yo tendría que usar 15, que se llama un cuarto, ¿no? O 15 milímetros de agregado, ¿sí? Ahora, esto de 16 más 5, o 16 más 6 diría, se utiliza para ganar rigidez, ¿sí? ¿Y dónde se utiliza eso? Porque comparado con una losa llena, la losa alivianada puede tener más altura y debe tener más altura con menos hormigón. ¿Para qué necesita tener más altura la losa alivianada? Pese a que entra menos hormigón, le ponemos un poco más de altura para poder, ¿sí?, tener casi las mismas condiciones con un equivalente de losa llena. De esa manera. Ahora, ¿dónde nosotros usamos este tipo de condiciones de 6 de carpeta? Cuando querramos usar con cargas pesadas. ¿Qué es carga pesada en una vigueta? El parqueo de la CRE aquí en Santa Cruz, que la CRE es de electrificación para los que no sean de Santa Cruz, ¿no? Está en el segundo anillo por la... Casi segundo anillo tiene una plazolita que es la Bush, ¿no? ¿Sí? En la Bush, antes del segundo anillo, viniendo del primero, ¿sí? Del primer anillo, está la CRE. Ustedes entran por esa callecita y van a encontrarse el parqueo de la CRE, de varios pisos, en su parqueo de automóviles. Ese parqueo de varios pisos está hecho con viguetas, ¿sí? Está hecho con viguetas. La malla para una capa de 5 centímetros, las mallas no las considera el programa porque las mallas de repartición son para el proceso de fraguado del hormigón, ¿sí? Para eso. Entonces, eso es una malla que se coloca que se llama por un tema de construcción, no por un tema de cálculo, ¿sí? Ahora, entonces, esta 16 más 5 la usamos para cargas de parqueos. Cuando la vigueta, el vehículo pasa, la vigueta tiene una pancita y el vehículo pasa, la pancita baja porque le está llegando la carga, porque la pancita hacia arriba es la carga del pretensado que se le ha colocado, ¿sí? Por retracción del hormigón, dice la malla, sí, es correcto. Ahora, ese ir y venir de los autos hace que el material se canse. La carpeta de compresión de 6 centímetros está para que la malla de repartición, que es la que me están hablando ahorita, esté un poquito más abajo, con mayor recubrimiento, porque con el paso de los vehículos tiende a fatigarse la estructura y si la malla está muy por encima, ¿sí?, se cuartea la carpeta y revienta y se ven los pelos. Y eso con el tiempo tiende a requerir mantenimiento. ¿Dónde se ve ese problema? En el mercado mutualista, no he subido hace años, sí, ya ahí con el vehículo. Las viguetas se las veía ya partidas porque la carpeta de compresión, entre que pasan los autos, baja, sube, se ha fatigado y reventó, si se cuarteó la superficie y se veían los pelos. Entonces eso me llamó la atención. En la CRE no ha sucedido eso. ¿Por qué? Porque ellos han utilizado un espesor mayor, uno para darle mayor rigidez y otro para poder meter un poquito más por debajo la malla y así garantizar su vida útil por el proceso de carga y descarga, carga y descarga por fatiga que va a tener la pieza. ¿Vieron? Entonces, por eso ustedes van a ver espesores así de 5 y 6 de carpeta. Lo mismo explicamos con un poquito más de criterios de ingeniería ya para ganar inercia en depósitos o en temas industriales,
cuando vemos losas casetonadas. También se discute sobre el espesor de las carpetas, el por qué debe ser 5, 6, 7, hasta 8 centímetros de carpeta se coloca. ¿Sí? Hay unas obras que nos mostraron los brasileños que tienen vigas metálicas por medio de los nervios de las viguetas. ¿Y eso por qué se hizo? Es para ganar inercia porque es un depósito industrial. Y no se las puso a todas, sino una sí, una no, una sí, una no. Hasta unas vigas entre medio de hormigón con perfil metálico colocaron para darle la rigidez necesaria para soportar las cargas con las que se estaba diseñando. Y la carpeta también tenía un espesor acusado, o sea, mayor de lo normal que se ve, para poder garantizar su comportamiento adecuado a las grandes cargas industriales con las que se estaba diseñando esa losa. ¿Ven? Entonces, estos espesores tienden a partir a explicarse por esos criterios. ¿Ya? Por eso son 5 y 6. En cambio, ese 4 y 5 ya no lo usamos, ¿no? En los que dicen 4. Y no es más económico hacer viguetas que sean dobles versus las losas casetonadas. En las losas casetonadas nosotros hacemos una comparativa y realmente sí, y las viguetas tienen su campo de acción, ¿sí? Tienen su campo de acción. Ese sería un tema bonito para que alguien lo pueda hacer en una tesina de seminario, ¿no? Ahí me proponen, hacer dobles viguetas es más barato, es aquí, es más económico hacer viguetas que sean dobles versus losas casetonadas. Eso tendríamos que ver su acción y en función de la luz y función de las cargas. Alguien puede ponerse ese tema y hacer el análisis. Lo que nosotros hicimos, sí, es que las losas con este Daniel Achá, ya él sacó 95 sobre 100, tardó más de un año hacer su defensa, y él ha comparado las viguetas prefabricadas, pretensadas, las losas de hormigón armado, ¿sí? Llenas, nervuradas en una dirección, casetonadas, ¿sí? Versus las postezadas. Y él ha hecho gráficas en su defensa, en el nivel 3 vemos eso, su resumen de su defensa, cómo a partir de una distancia el hormigón postezado le empieza a ser más rentable económicamente y ahorrando el material, ¿sí? A una luz determinada versus al hormigón armado normal, ¿sí? Lo mismo podríamos hacer en una tesina, compararnos las viguetas dobles versus losas llenas, para ver en qué momento y con qué luces y relación de cargas, ¿sí? Tiende a ser más o menos económico. Esos serían sus rangos de uso. Y, hay un gaucho que es uno que enseña Revit, ¿sí? Y el AutoCAD es buenísimo para eso. Él se ha puesto a opinar con un videíto, ¿sí? Aquí me dice asistente del ingeniero, si ese fue mi tema de defensa, ¿no? En mi proyecto de grado comparé las losas de viguetas pretensadas versus las casetonadas en dos direcciones con Abaco y salió un 34% más caro. ¿Ven? Aquí ya alguien hizo eso. ¿Ven? Asistente del ingeniero se ha tardado como un año igual el hacer su defensa y aquí ya tenemos un resumen. Pero aquí lo que está proponiendo, que se llama Gabriel Paz, es doble vigueta. ¿Sí? Para ver la relación, no de vigueta simple. Entonces, eso es un mundo, ¿no? Es un mundo. O sea, cada uno puede plantear sus temas y es interesante. No, uno no lo cubre todo. Ahí está. Ahí me pasó la fotito, ¿ven? Vamos a ver qué hizo asistente del ingeniero, que hoy día nos acompaña, ¿ven? Yo no entiendo cómo asistente del ingeniero se hizo chichico con su moto y no se rompió ni un hueso, ¿no? Y yo me caí en la acera y me rompí el brazo. No se chocó en su moto, lo atropellaron, un auto lo atropelló, ¿no? Hay un video de cómo vuela de cámara de seguridad, salió en la tele. Ven, ahí dice, primera solución, losa nervurada armada en una dirección, sacó los metros cuadrados, cantidades de acero, precio por metro cuadrado, porcentaje mayor de costo, 7%. ¿Con quién ha comparado losa alivianada de viguetas pretensadas armada en una dirección? 0%, ¿ven? Porque ese es su precio base, a $49.81 el metro cuadrado sacó. Ahora, está viéndose, ¿no? La pantalla, ¿sí? Porque ahorita me salió un anuncio. Se ve, ¿no? A ver, confírmenme que están viendo la gráfica. ¿Sí? Ah, belleza, pues me salió ahí un anuncio. Ya. Entonces,
Comparado con la losa nervurada en una dirección, cuesta un 7% más la losa vaciada en sitio en una dirección nervurada. La segunda solución, losas casetonadas continuas, ¿sí? Y aquí sacó un 34%. Pero ¿qué es lo que él ha hecho? Su trabajo es un proyecto de grado, o sea, es trabajo dirigido, ¿no? Entonces, lo que él ha comparado, ¿sí? Es en las luces de sus obras. Sería interesante saber qué luz y qué cargas usó, ¿ven? Por eso, o sea, como él hizo un trabajo dirigido, ¿sí? Él ha hecho la comparativa en la solución del edificio de 10 pisos que él agarró para hacer el seguimiento. ¿Ven? Por eso es un tema localizado. Una defensa o una tesis sería el cálculo que hizo Achá y le ha costado un montón, ¿sí? Pero él solamente se abocó a la losa. En cambio, asistente del ingeniero va a tener que ver los cabezales, las columnas, las vigas, las losas, las escaleras, los tanques. Todo eso es lo que él ha cubierto. Entonces, él ha cubierto toda la estructura. En cambio, una tesis ya se enfoca solamente a un elemento específico, como nos planteaba ahí, comparar doble vigueta versus losa casetonada, ¿ven? Entonces se tiene que hacer, sí, es un tema académico para poder ver los costos y los rangos de aplicación de ese elemento, ¿ven? Sigue siendo un tema entonces de defensa, ¿ven? ¿Sí? Pero aquí por lo menos, ¿cuánto eran las luces, asistente del ingeniero, esto de acá? La luz de los tramos, 3 metros 40, ¿ven? 3 metros 40. Es que pasa que estaba todo lleno de vigas, ¿no? Porque así se había parametrizado el proyecto, uno de 10 pisos por la Avancere. Entonces, ellos han tendido a hacer losa vaciada en sitio en una dirección, creo que fue la solución que adoptaron. ¿Ven? Aquí él está demostrando que con viguetas prefabricadas se podría hacer más barato, inclusive. Un 7% más barato. Y si nos hubiéramos ido por la losa, obviamente que está el 34%. Entonces ya tenemos una referencia básica. Bien. Ahora, ¿ven? Para la nervura de una dirección, 3 metros 40. Para la losa vigueta y losa casetonada, 6 metros 80. ¿Ven? El doble. O sea, ha quitado una viga de apoyo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá es cómo podemos escoger el complemento. En este caso, tiene que ser mayor de 20 centímetros. Entonces, 16 más 5 nos da 21. 21 es mayor que 20, por lo tanto, estoy cumpliendo la condición del fabricante que me dice que debe ser mayor a L sobre 30 como mínimo. Entonces, mínimo es 20, 21 lo estoy colocando. Ahora, necesito, ¿ven? Complemento 16, simple, aquí vamos a poner, chan. ¿Ya? Y necesito sacar el peso. Entonces, aquí voy a buscar 16 más 5. Y lo que voy a buscar por acá es el peso, Plastofor. ¿Ven? Complemento Plastofor, 192 kilogramos el metro cuadrado. Entonces aquí le pongo 192. La carga permanente, que sería el carpeteado, el piso y el cielo raso o falso, es 200 kilos, que ya lo hemos puesto en el CIPE. Aquí en el CIPE, en cargas en grupo, a la hora de crear el grupo, fíjense, planta alta, planta baja hemos puesto 200 de sobrecarga de uso y carga muerta 200 también. Esto está en toneladas. Entonces lo que nosotros vemos acá sería carga permanente, piso, contrapiso, ¿sí? O carpeta de nivelación, si no queremos decirle contrapiso, más cielo falso o raso, 200 kilos. La sobrecarga de uso domiciliar, ¿sí? Es 200 kilos. Entonces la suma total es 592 kilos por metro cuadrado. Y lo que nosotros vamos a hacer es un análisis para un metro lineal, ¿sí? Calculando los esfuerzos como si fuesen simplemente apoyados, porque aquí nos dice L sobre 30, ¿ven? Su predimensionamiento para evitar la deformación, el control por deformación es L sobre 30, simplemente apoyado. Entonces, la carga es 592 y aquí hacemos un cálculo para un ancho de 1 metro de losa. El momento, ¿ven? Sería Q, momento es igual a
paréntesis, carga por L ¿cuál es el? No me acuerdo cuál es. Este es arroba. Elevado al cuadrado, vamos a ponerlo así. Lo cierro entre 8. Ahí está. Y este sería luz de cálculo, ¿no? Es luz de cálculo. Ahí está. Carga por la luz de cálculo elevado al cuadrado entre 8. Es Q por L al cuadrado sobre 8. Entonces, eso nos va a dar momento, kilogramos por metro, y como es para un metro lineal, es metro lineal. Ahora, ¿cuánto nos está dando eso? Fíjense que si yo le aumento aquí 10, cambia. Entonces aquí le voy a poner 0. Ya veremos qué es la carga adicional. Ahora, me dice que son 2.664 kilogramos metros por metro, kilogramos metros por un metro lineal. Entonces, aquí, esto de acá, esto que ustedes están viendo, no se nota porque ese es el escaneo que me dieron cuando yo estaba en la universidad, ahora ya no lo dan en el fabricante. Esto es kilogramos metro sobre metro lineal. ¿Sí? Todo esto que estamos viendo acá. Esa es la unidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que el que está en verde son la serie de armado, ¿sí? Disculpen, ingeniero, los datos de las cargas, ¿dónde podemos ver? Yo les compartí un link que dice normas, que se los voy a volver a compartir de nuevo, y ahí está la NB 5002, donde están las sobrecargas de uso y cargas permanentes que se tienen para diferentes materiales y la sobrecarga de uso para diferentes tipos de establecimiento. ¿Sí? De ahí sale. Ahora, el que está en verde viene a ser las series de armado de Concretec, que ellos ya no se lo dan. Yo lo tengo aquí escaneadito, ¿sí? Para un eje 50 centímetros, ¿ven? El eje 50. Ahora, los de Concretec tienen eje 50 y eje 60. Ya no dan esta tabla, no la quieren dar porque Medio Mundo les copió supuestamente. ¿Sí? Ahora, lo triste, y es por lo que yo enseño, es que el que nos vende las viguetas no es ni arquitecto ni ingeniero. ¿Qué es? Es un ingeniero comercial. Al ingeniero comercial no le podemos exigir que él sepa qué es flexión, qué es corte, qué es deformación, porque él no ha estudiado eso. El ingeniero comercial es comercial, él vende. Entonces, a él le dieron, yo he visto en persona, mete a su Excelcito la luz de la luz de la luz que debe cubrir la vigueta, le mete los datos y él no sabe si sale rojo, es que falló, si sale azul o verde, si no me equivoco, el colorcito que tiene en su Excel, está bien. Pero el problema es que yo siempre me he topado con ellos y me he discutido porque 200 kilos de sobrecarga de uso es para viviendas. Para mercado era 400 y él le seguía poniendo 200. ¿Sí? Entonces, las series, por eso muchas veces los pisos se levantan, ¿sí? Y dicen, no, se va a caer la estructura, ¿qué pasó? Se deformó la vigueta, pues, porque la vigueta no es la serie que ustedes necesitaban. Ustedes necesitaban la 104 y el ventero les dio la 102 porque él puso 200 kilos y le valió. Porque el otro era un mercado. O sobre esa losa hay muros que están encima de la losa y el que vende ni siquiera consideró ese peso. Entonces eso ya vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Mañana ya vamos a discutir ese tema. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Yo sé que el esfuerzo, ¿sí? Es este. Ahí está. 2600. Entonces, tengo la serie desde la 101 hasta la 106. Antes había desde la 101 hasta la 110. Un alumno en la UXA hizo una defensa sobre neuroanálisis en programación, creo que era, donde determinó cuáles eran las piezas, o sea, la serie más vendida. A través de esa defensa se logró reducir
de 10 series de armado los redujeron a 106. Eso estaba en función de las luces de cálculo que nosotros utilizamos, las luces con las que se trabaja acá en Santa Cruz, ¿sí? Más lo ha reflejado con las ventas que ellos tienen. Entonces ese análisis que hizo, o ese neuroanálisis, creo que lo vi, esa defensa de la UXA, determinó que no debería tener 10 series, sino esta, la tanto, la tanto, la tanto. Entonces no es que sea la más fuerte, se comenzó de la primera hasta la 6 y la 8, la 10, la 8, la 9 y la 10 se eliminaron. No. O sea, se determinó, esta sí, esta no, esta no, esta no y esta sí. Y de esa manera se cambió los códigos y fue desde el 101 hasta el 106. Antes era 901, 902, 910. Y como se actualizó, pasó a 101 hasta la 106. Ahora, en función de eso, yo necesito determinar, ¿sí?, cuál es el que me va a dar un valor mayor a 1660. Entonces, aquí yo puedo ver 1274. ¿Qué? Kilogramos metro sobre metro. No da. Recuerden que es 2664. Creo que es, ¿no? La serie 102. La serie 102 dice 1895 kilogramos metro sobre metro. No. Me muevo un poquito más de este lado. La 103. ¿Sí? Ahí me están saludando hoy día a Bringa. A ver qué consultas tiene. Vamos a ver. La 103 dice 2411. Está cerca, ¿no? ¿Cuánto es nuestro valor? Nuestro valor a buscar es 2664. ¿Ven? Ese es el momento, el esfuerzo. Entonces. Entonces, es 2660. Vamos a ver aquí. 2400, estamos cerca. Si lo movemos un pelito más acá, ajá, ahí está. 2827. 2827 es mayor a 2664. Por lo tanto, la serie que yo debo usar es la 104. Entonces aquí voy a agarrar y decir, bueno, la 104 y es 2827. 2827 es superior, ¿sí?, a los 2664. Entonces, la serie que debo usar, en este caso le estamos haciendo propaganda al Concretec, es la 104 Concretec. ¿Complemento cuál? Complemento 16 más 5. ¿Ven? 16 más 5. Aquí está. Peso propio 16 más 5. Entonces, de esa manera nosotros debemos, ¿sí?, predimensionar nuestros espesores. ¿Sí? Ahora, aquí vemos carga adicional. ¿La carga adicional cuál es? Miren, yo lo voy a hacer rapidingo para que se vea y después mañana lo vamos a hacer completo. O sea, despacio. Aquí. Paños, gestión de paños, entrar paño, losa de viguetas, de acá, voy a añadirle de 16 más 5, 16, 50, 8, 50, 0.075, genérico, 0.192 y 100. Todos esos datos yo mañana voy a dar uno por uno para que, especialmente el peso y la rigidez. Eso vamos a hablar bastante de eso. ¿Sí? Este temita, esto de acá, especialmente es crítico. Esto. ¿Sí? Eso es crítico. Ya lo veremos mañana. Ahora, una vez que yo tengo esto, le doy a aceptar. Le digo 5. Eso también vamos a ver mañana. Si es 5, ¿qué es? ¿Dónde está? Entonces vamos a hacer referencia al libro de José Calavera,
Y también vamos a irnos a la misma norma española para ver dónde está el cálculo de eso. Entonces, una vez que ya tengo esto, ahí está la vigueta, ahí está la vigueta. Vamos a decir que por allá está, yo le voy a poner así rápido y después lo vamos a borrar mañana. Y mañana lo haremos bien. Ya está armado, lo veo 3D. Ah, esta es la clase 11. Al CCT ya les he pasado todas las clases, pero están chipándose con el que le llega en su correo tienen, están trabajando desde su casa, solo 2 personas están ahí, la jefa y su asistente, más el técnico. Todas las demás que eran el grupo de becas que estaban ahí de construcción civil, ellas trabajan desde su casa porque los han enviado por el tema del COVID. Entonces está un poquito complicado. Tenían que compartirme una carpeta, pero esa carpeta está, ¿qué se llama? No tienen bien configurada, pero lo que yo voy a hacer más práctico, ahorita se los voy a compartir toda la carpeta para que lo tengan a mano. ¿Listo? Toda la carpeta donde están todos los videos, así ya se lo bajan todo. Ya cuando ellos resuelvan, ya lo vuelven a compartir por el sistema que tienen. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean es esto, miren. Ahí está. Esa es la vigueta. Decidimos ponerlo en esa dirección porque había muros a los laterales y además esta lucecita era pequeña. No lo pusimos así en el otro sentido, ¿sí? En este sentido no lo pusimos porque esta viga, ¿sí? Esta viga que está acá, esta se nos iba a deformar una barbaridad, ¿sí? Esta se nos iba a hacer así. Se nos va a bajar. Por eso lo decidimos colocarlo en otra dirección. Ahora, en este caso, en el Excel, hay una carga adicional. Ya hemos puesto el peso propio de la vigueta. Ya hemos puesto la carga permanente que sería el filo falso raso o raso, la carpeta de nivelación o contrapiso y el piso. Ahora, la sobrecarga es ya de acuerdo al uso. Como esto es una vivienda de 200 kilos. Ahora, el que nos falta acá es este que está en rojo, 4.1, que es el adicional. ¿Pero qué es el adicional? Aquí está bajito 4.1, ese cálculo de cargas sobre la losa. Cargas de muros sobre la losa. Entonces, si nos fijamos en nuestro CIPE, voy a habilitar la arquitectura, y con eso vamos a terminar hoy, ¿sí? La arquitectura de planta baja, y nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Que esta pared está sobre la losa de ladrillo. Esta otra pared está sobre la losa, ¿sí? Esta pared de ladrillo. Esta también. Esta otra igual. Y aquí hay un volumen que eso se va a hacer con un ladrillo también acá, así. Si yo lo agarro y le digo, las azules van a ser también paredes, claro, aquí hay una pared que cierra esto, ¿no? Esa como, vamos a poner azul. Por aquí hay una pared. Ustedes van a decir, aquí, ingeniero, también hay una pared. Belleza, está sobre el muro y sobre la viga. Aquí hay otro pedacito. Sí, también está sobre el muro. Aquí hay otra pared, también sobre una viga. Aquí hay otra pared que cierra esto, también sobre la viga y el muro. Ah, ingeniero, por aquí hay una baranda sobre la losa, sobre el muro, sobre la viga. Por aquí también debe haber una baranda, sí. Aquí hay una baranda porque por ahí, por el otro lado recién llega la escalera, ¿sí? Con peldaños flotantes sobre la colina. Sí, belleza, pero todas están sobre la viga. Las rojas son las que no están sobre la viga, están sobre la losa. Y esas cargas se la come el ventero. El que nos vende, ya sea Concretex, Soboprec, Preforte, Ormiprec, Viga, no sé cuánto, hay un montón de viguetas, ¿no? De fabricantes, ¿sí? Ellos no se dan la tarea porque ni siquiera lo ven los planos, ellos ven los estructurales, ven las luces, o inclusive van a la obra, lo hacen a mano alzada, porque hay casas que no tienen ni siquiera planos de arquitectura, ¿sí? Ellos van y miden, hacen su esquema, le miden las luces, ellos no saben ni siquiera qué divisiones hay encima, si hay un baño. Los residenciales, que hay un amigo que estaba haciendo, asistente del ingeniero, tenía su residencial, cada habitación tenía su bañito privado, y eso
no hay vigas que se crucen por ahí. Tiene que ser sobre la losa. Ese peso que está sobre la losa, el que vende las viguetas no considera ese peso. Entonces, ese peso mañana lo vamos a calcular, que no es difícil, ¿sí? Es bastante sencillito, ¿sí? Vamos a calcular, aquí ya lo tengo, y determinaremos cuánto de sobrecarga es esto. Y ahí vamos a ajustar lo siguiente, miren. Si esos muros van revestidos con cerámica, aumenta la carga sobre las losas, sí. Sí, eso siempre. Las puertas, un ingeniero me decía, las puertas hay que restarle, las ventanas hay que restarle. No, no vale la pena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden, las estructuras están para soportar más de 40 años de vida útil. Hoy puede ser puerta, mañana puede ser pared. Esa ventana será chica o será grande, pero tal vez lo cierra. ¿Ven? Entonces, el detalle es ese, o sea, la vida útil son 40 años. Que estar quitándole la pared, quitándole las ventanas, las puertas, restándole a los pesos, no, mejor si le aumento. ¿Sí? Y van a ver que no es gran cosa el que le quite o no las ventanas, pero sí no puedo despreciar ese peso que está sobre la losa. ¿Por qué? Porque se imaginan, ¿sí? Que yo estoy en la 104. Ahora, hasta 3.590 llega la serie. Ahora, se imaginan que sea 120 kilos nomás aquí. 120 kilos, que es poquito en muro, por metro cuadrado, ya me da 3.200. 3.200 ya ni siquiera en la 105 llega. ¿Ven? La 105 es 3.100. La serie 106 sería 3.500 con 120 kilos. Y si le aumento a ver 150 kilos por metro cuadrado, ahí está, 200 kilos, 3.564. 3.590, ¿ven? Con 200 kilos. Con 210 kilos por metro cuadrado, 3.600. Ya no existe vigueta que soporte esa carga de los muros que están encima. ¿Con qué separación se recomienda construir un nervio resistente? Mañana vamos a ver eso. ¿Sí? Hay reglas para hacer eso del fabricante. Ahora, pongámosle 120 kilos nomás que colocamos. ¿Sí? Ya nos da 3.200. Es decir, que el que me vendió la 104, no, necesito la 106. Es por eso que las losas se bajan y los pisos, como se deforma la vigueta porque no está con la carga necesaria o con la serie, ¿no? Que refleja la carga del pretensado que se le colocó a la pieza, esta se va a deformar y al deformarse los pisos se van a levantar o se van a fisurar. Eso es el clásico, es una clásica patología que se da en las viguetas. ¿Por qué? Porque el que nos vende le pela. Y hay otro detalle, tenemos que dar, ¿la serie es la resistencia? Sí, correcto, el valor, refleja la precarga de pretensado que se le ha colocado. Algunas vienen con 3 hilos y las más reforzadas vienen con 5 hilos de pretensado, ¿sí? Porque necesitan una carga a la que se les tira para que nos dé el momento negativo que hace contrario a las cargas gravitatorias que le llegan, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un clásico de patologías de los pisos por deformación de las viguetas. Porque el que los vende nos vendió una serie que no corresponde. Y además hay otro detalle, tenemos que dar un salto de fe a la hora de comprar las viguetas, porque ninguna de las viguetas dice, este es 16 más 5, serie 104. Las viguetas vienen peladas, así como ustedes están escuchando, peladas vienen, ¿sí? El ventero le va a vender cualquier cosa. Pueden ustedes calcularlo bien, pero ¿quién dice que van a recibir la serie 106? ¿O quién dice que es la serie 104? No viene marcado en las viguetas la serie ni el tipo de complemento con la cual se ha diseñado para esa vigueta. Aquí tenemos las tablas, pero tenemos que tener la buena fe de que el que nos está vendiendo lo que necesitamos. La certificada. Concretex, Soboprec, la de Hormiprec, todos esos son certificados, Soboprec, Preforte, todos son certificados, tienen su certificación INORCA. Pero lo que nosotros decimos, y también los que están en obra, ninguna vigueta dice la serie. Las viguetas de concreto una vez me llegaron deshaciéndose, inclusive, ¿no? Eso dice ahí, ¿no? Uno de los ingenieros en privado me está escribiendo. Ahora, hay unos que dicen, ¿no? Si usted ingeniero le golpea la punta y se desmorona, esa vigueta es Michi.
Porque cuando usted le golpea una vigueta es buena, cuesta harto, porque el hormigón es 350, ¿no? ¿Ven? E inclusive el contratista es cabalmente dice, no, se estaban desmoronando. Llegó a la obra unas viguetas largas y le dijo, ¿sabes qué? Llévatelas, dijo. ¿Y por qué? Le dice, ¿no? Porque esa vigueta debería tener una pancita y tu vigueta tan plana. No tiene carga. ¿Dónde está su poste, su pretensado? No, pero esa es la que usted no. Llámale a tu jefe y decirle que no me las está regalando las viguetas. Yo les estoy comprando las viguetas. Y esta vigueta no tiene ni siquiera curvatura negativa, que es el reflejo de la carga que se le puso en el pretensado. Andá y llévatela. Ni las termines de bajar. Como el ventero no sabe ni qué es momento porque él es comercial, ¿sí? No le podemos exigir, entonces se las llevó y sí, a los días llegó las viguetas, sí, con esa pancita, porque sospechosísimo. Peor todavía se está desgranando, como me dicen ahí en los comentarios, ¿eh? Se estaba deshaciendo. Entonces, ese es un salto de fe. Si ustedes tienen el tema, por ejemplo, fácil, en Concretec es difícil hablar con el jefe de Concretec. Más fácil es hablar con el ingeniero Molina de Orbiprex, porque él en persona les va a hacer pasar y él va a hablar con ustedes. Y si, como él es ingeniero civil, ustedes son ingenieros, van a hablarse y van a tener esa conversación fluida, ¿sí? Y él seguramente les va a decir, bueno, mis viguetas son así, pero yo me voy a encargar que le llegue la serie que necesita, ¿sí? Todas las empresas han tenido problemas, ¿sí? Y sé que las ferias han tenido problemas y han puesto el pecho, ¿no? Ahí, han tenido que demoler y han corrido con todos los gastos de la demolición y la nueva ejecución, ¿sí? Tienen esa garantía cuando falla, pero tampoco podemos estar jugándonos a que nos traerá, ¿no? El ingeniero Molina es mi amigo y me lo va a mandar las bien. Debería venir en las viguetas pues marcadas las series, ¿no? ¿Sí? Para que yo tenga, ajá, por lo menos esa tranquilidad que me están dando. Es como las poleras, pues que me digan, esta es M, ponete, y no tenga ninguna etiqueta, ¿no? Si me la pongo ya no se la puedo devolver, pues, ¿no? ¿Ven? O si, casero, sí, vaya, pruébese y vuelva ese, ¿no? Si no le hace, no, no es eso, pues, ¿no? ¿Ven? Yo tengo que tener la certeza porque no es poco dinero, no es como comprarse una polera e ir a la feria a devolvérsela para que me cambie. ¿Ven? Entonces mañana vamos a continuar con esto y veremos que es un tema delicado. Este otro, que por eso está en rojo, que es la carga adicional. ¿Listo? Claro, yo se lo voy a pasar todo esto. ¿Listo? Bien, entonces quedamos hasta acá. Nos vemos mañana.